te bendiga. Reciban todos un feliz santo sábado. Me alegra verles el día de hoy. Y si a mí me agrada verles, ¿cuánto creen que a Dios? Así que siéntanse cómodos, felices en esta la casa del Señor. Hoy es un día especial porque estamos haciendo un énfasis que esperamos se quede sembrado en ustedes para toda la vida. Y es el de fomentar en la vida personal y familiar el ayuno verdadero. Fomentar y tener la linda experiencia de estudiar la palabra de Dios. Que de manera personal y familiar clamemos para que el Espíritu Santo venga a nosotros. Si el Espíritu Santo no viene a nosotros, Jesús no viene. Esa es la lógica. Primero tiene que venir el Espíritu Santo y luego viene ¿quién? Jesús. Tenemos que clamar porque si no clamamos por el Espíritu Santo, ¿quién lo hará? La lluvia tardía es una promesa, pero tiene que haber un pueblo que la reciba. Y si no hay un pueblo que reciba la lluvia tardía, entonces Jesús no viene. Tenemos también, hermanos, que orar, hacer oración intercesora. Tenemos que hacer oración intercesora por los familiares, por los vecinos, oración intercesora por las autoridades, oración intercesora por los enemigos. Nosotros los adventistas, algunos tenemos enemigos, algunos son enemigos abiertos y otros son enemigos ocultos. Si usted tiene un enemigo, ore, pónganlo en la lista, pónganlo en la lista. Yo tengo un cuaderno, todavía al estilo antiguo con la lista. Y allí voy a poner en ese cuaderno la lista de enfermos, la lista de vecinos y amigos por los cuales vamos a estar orando. Y si al mirar de pronto reconozco que tengo un enemigo, lo voy a poner también en mi lista para que Dios se encargue del enemigo. Yo he tenido enemigos declarados, los he tenido, los he puesto en manos de Dios. Algunos han muerto pronto, otros Dios les hizo misericordia. La mayoría que eran enemigos son amigos míos hoy día, pero pasaron también por su prueba. Así que mis hermanos, pongan a los enemigos si los tienen en manos de Dios. Pero los enemigos, escuchen bien, a veces uno tiene enemigos porque uno los busca. Pero a veces uno tiene enemigos sin buscarlos. Simplemente porque uno les cae mal. Son diferentes. Si usted busca peleas, broncas y tiene enemigos por eso, el que tiene que arreglarse, ¿quién es? Usted. Pero si ha ganado enemigos simplemente porque su forma de ser, porque es cristiano, porque hace cosas que a Dios le agradan y a esa persona no, ese es el problema de esa persona. 50 días, que espero que queden, hermanos, de por vida en ustedes. Amén. ¿Cuántos no están recibiendo todavía el audio porque no pertenecen al grupo o no están en la lista de difusión? ¿Cuántos no están recibiendo todavía el material? Los que no lo están recibiendo y quieren recibirlo, voy a pedirle rápidamente a los diáconos y diaconisas que le repartan el papelito o apunten en mi número, si pueden en pantalla poner mi número 310-550-8018. Me mandan un mensaje hoy mismo diciéndome: Pastor Luna, mi nombre es tal, por favor agrégueme a la lista de difusión. Hoy mismo lo vamos a agregar para que a partir de esta tarde y mañana
les llegue los materiales. Durante los 50 días le va a llegar un audio y le va a llegar un PDF, audio y PDF para cada día. Pero si alguno quiere apuntarme su número en el papelito, está bien. Están recibiendo cada uno un plegable, cada uno. Este plegable es el plegable guía, es la guía. No tiene todo, aquí no está todo, porque imagínense, el proyecto son, creo que 70 páginas. 70 páginas. Esta es nada más un resumen, esto es un resumen. Ustedes van a recibir un PDF todos los días de 2 páginas, a veces uno, en un día solamente una página. El documento son entre 70 y 100 páginas. Ha sido fraccionado para que usted lo reciba día a día. Pero aquí tiene el documento general, el plegable general. Hermano Miguel, aquí está el plegable general, para que usted también ayune, ponga en práctica esto y empiece a clamar por la lluvia del Espíritu Santo. Después de entregar el plegable a todos, hermanos diáconos, si alguno necesita compartirle a un vecino, a un amigo, a algún hermano de otra iglesia, bien puede pedir uno adicional para llevarle a ese amigo, a ese familiar. Me refiero a estos plegables físicos. Pero ya lo tenemos también escaneado y ha sido enviado a los grupos y ha sido enviado por la lista de difusión. Es decir, ustedes pueden acceder también online a este material a través de las redes sociales. También el programa va a estar en YouTube. Nada más pueden poner mi nombre, Manuel Luna Atuesta, entran a mi canal de YouTube y allí van a encontrar ustedes los audios, están en audio, son audios, pero allí hay otras predicaciones antiguas, también en el canal personal. Así que mis queridos, esto era instrucción que quería dar a ustedes. Hemos arrancado con este plan de ayuno. ¿Qué les parece no criticar? ¿Cómo le parece eso? ¿Difícil o no difícil? Es casi natural, ¿cierto?, en nosotros criticar a todos y a todo. No caigan en la trampa de hacer críticas ni al alcalde, ni a los concejales, ni al presidente, ni al gobernador, ni al otro presidente. Déjenlos, oren por ellos, oren por ellos. A veces caemos en la trampa, ¿cierto?, en la crítica. Criticamos todo en la iglesia. Al hermano, criticamos al predicador, criticamos al cantante, criticamos al diácono. Oremos por ellos, hermanos, oremos por ellos. ¿Cuántos quieren, en vez de criticar, hablar bien de los demás? ¿Cuántos quieren hacer eso, hermanos? Ahí lo encontraron en el material que ya fue enviado hoy, en el material del día de hoy. Mencionarles que hay hermanos de otras partes del mundo quienes al enterarse por las redes sociales del plan se unieron. Así que tenemos hermanos en el sur, en el continente, en la parte sur, en la parte norte, en otras partes del mundo, quienes también están llevando o van a llevar a cabo este plan. No solamente ustedes, sino hermanos de otras latitudes, también están vinculados a Levántate y Resplandece, vamos por más. Bien, amigos, ahí está mi número de celular. Si alguno me manda el mensaje, me dice, mira, agrégueme a la lista de difusión, y yo o mi hijo o mi hija los agregan esta tarde de una vez. Gracias, Dios los bendiga. Vamos a orar para presentar la palabra del Señor. No sin antes reconocer que veo varias personas aquí, amigos y amigas, bienvenidos, especialmente ustedes. Veo arriba a Omar Fernando. Omar Fernando es un muchacho que bauticé en el Estadio Alfonso López. ¿Hace cuántos años, Omar? 6 años, creo, cuando vino el pastor Bullón. Ese día bautizamos 100 personas, este servidor. Yo era pastor de la iglesia Sotomayor, y la iglesia Sotomayor hicimos un plan de más de un año, y cuando vino el pastor Bullón llevamos 100 candidatos al bautismo, 100 candidatos. Y allí está Omar Fernando, allá arriba,
ese día usted fue uno de los 100. No sé si tenga la camiseta que le dimos, pero bueno, ya es una camiseta de recuerdo. Decía, yo soy uno de los 100. Me alegra verle, Fernando. Dios te guarde. Su amigo, bienvenido. También veo otra familia que el Señor nos bendijo y nos ayudó para llevarlo a los pies de Jesús. A David, niño, a su esposa, Vivian, a sus hijos. Dios los bendiga. Oremos al Señor. Querido Dios y Padre, ahora nos disponemos a estudiar la Biblia. Bendícenos en este estudio. Bendice a cada persona que vino a adorarte. Que en esa persona, sea un niño o sea un anciano, bautizado o no, se cumpla lo que la Biblia dice. Bendito serás al entrar y bendito serás al salir. Que por haber entrado a este templo a escuchar la palabra, reciba bendición. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Gracias. Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Dice la Biblia en el versículo 1 y los siguientes versículos: Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Yo quiero hacer un paralelo de la lectura hecha y de lo que ustedes tienen frente a sus ojos y al lado de ustedes, refiriéndome a este templo. Con mucho esfuerzo y sacrificio este templo se ha venido erigiendo y se continuará embelleciendo, pero de aquí a poco todo esto será destruido. ¿No dicen amén? Yo espero que este templo sea destruido cuando Jesús vuelva, no antes. ¿No les preocupa esto que les estoy diciendo? ¿No les preocupa, no les da ganas de llorar de que este templo con tanto sacrificio sea destruido? ¿Qué dice Alba? ¿No le preocupa eso? ¿No le da sentimiento, ganas de llorar? ¿Cuántos lloraron el día que hubo el corto aquí y la amenaza de fuego? ¿Cuántas personas lloraron, verdad? Varios lloraron. El templo se nos va a quemar. ¿Cuántas frases hubo ese día? Señor, pero con tanto sacrificio, que algunos le reclamaron al Señor. Hace un poco más de 2000 años atrás, Omar, me alegra verte también aquí. Hace un poco más de 2000 años, los discípulos quienes estaban con Jesús en el templo, salieron del templo, dice la Biblia,
Y allí empezaron a mirar no solamente el templo, sino los edificios contiguos al templo. Y ellos estaban señalando, ¿cierto?, la majestuosidad, la esplendidez del templo y de los edificios que estaban al lado del templo. Y Jesús, al darse cuenta de tal situación y del orgullo que ellos tenían por eso, les dijo: sepan una cosa, que de aquí a poco no quedará piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Derribada. Iban a pasar pocos años para que esto ocurriera. Y los discípulos, como eran seres humanos como ustedes y yo, quedaron no solamente perplejos, sino preocupados. Quedaron preocupados. Porque para ellos era lo máximo. Para ellos el centro de adoración giraba en torno al templo. En aquel entonces no había tantos templos como hoy. Hoy aquí en Bucaramanga tenemos muchos templos. La gente se reúne en el templo central, en el templo de la iglesia norte, en el templo Sotomayor, en el de Filadelfia, en el de Florida. Y en cualquier parte de la ciudad y del área metropolitana tenemos templos. Pero en aquel tiempo, un templo, un gran templo. Y saben, la gente tiende a sentirse segura, profesor Enrique, cuando tienen cosas. Y la gente quería sentirse segura del templo. ¿Y quién no? Pero Jesús los asombró, los dejó preocupados. En terapia individual, de pareja o de familia llamamos trastorno de la homeostasis. Es una técnica que algunas veces usamos para que la gente cambie. Tenemos que llevarlo a un trastorno de su homeostasis, de su equilibrio, para que la gente logre el cambio. Y Jesús lo que hizo fue un acto global de terapia. Ustedes tal vez no se han dado cuenta, pero les voy a mencionar aquí rápidamente. Este proyecto espiritual contiene más de 5 elementos importantes. No solamente la parte espiritual, aquí hay terapia de restauración individual, terapia, restauración de pareja, terapia, restauración familiar. Aquí, hermanos, hay contenido misionero, aquí hay contenido que tiene que ver con el desarrollo del carácter. Más de 5 elementos contenido en esto que ustedes tal vez, si lo estudian de manera clara, los van a encontrar. Todo esto con el propósito de una transformación, de un cambio, de una renovación de la mente, Gabriel, de una renovación del espíritu, Dixon, de una restauración general para que haya una conversión real y genuina en los niños, en los jóvenes, en los adultos e incluso en los adultos mayores. Porque cuando Jesús venga, Él va a llevar templos vivientes. ¿Qué va a llevar? Templos vivientes, Marina, templos vivientes. Y lo que yo quiero es que cuando Jesús venga, hermana Hilda, el templo que se ha llevado al cielo sea este. Dígalo, sea este. Dígalo, pon tu mano ahí en el corazón, cerca del corazón. Este templo es el que Cristo debe llevar al cielo. Díganlo, este templo es el que Cristo debe llevar al cielo. Pero para ello necesitamos, hermanos, tener en cuenta algunas cosas, que este es el propósito del tema en esta mañana. Versículo 3.
estando él sentado, hablando de Jesús, en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Ya era otro escenario, no era el templo. El primer evento ocurrió cerca del templo. El segundo evento ocurrió en un monte. Los discípulos estaban pensando, Gabriela, los discípulos estaban pensando, ¿qué quiso decir Jesús con que no quedará piedra sobre piedra? Ellos estaban allí pensando, ¿qué quiso decir? ¿Qué será eso? Y entonces, aprovechando la ocasión, estando arriba en el monte, ellos se acercan una vez más. Ahora lo toman a solas, ¿cierto? Lo llevan aparte. Voy a pedirles que ustedes se pongan de pie. Allí están los discípulos. Y vamos a suponer que el hermano Lenin, esto era Jesús, así que los discípulos se acercan al lado de Jesús y le preguntan: dinos, ¿cuándo serán esas cosas de las que habló el otro día? ¿Y cuándo será el fin del mundo? ¿Qué señales habrá acerca de eso? Mateo 24, ¿qué? 3. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del mundo? Pregunto, ¿qué querían los discípulos? ¿Qué querían los discípulos? Edwin, ¿qué querían los discípulos? ¿Querían qué? Querían una fecha. ¿Querían qué, hermanos? Una fecha. ¿Cuándo? 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 La iglesia adventista tiene teólogos muy importantes y algunos, aunque no son teólogos, son muy importantes. Pero hay algunos que quieren ponerle fecha al regreso de Jesús. No vamos a caer en la trampa de criticarlos, porque algo semejante les pasó a los discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? Y es que ¿quién no quiere saber el futuro? La gran mayoría de personas está interesada en conocer el futuro. Por eso algunos pagan grandes sumas de dinero para ir donde adivinos, donde hechiceros, donde brujos, para saber el futuro. ¿Cuándo serán estas cosas? Preguntaron los discípulos, Rolling. Y aparte de eso, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Qué quería la gente? Fecha y ¿qué más? Señales. Fechas y ¿qué más? Señales. ¿Qué señales hablan de la venida de Jesús? Díganme ustedes así rápidamente. ¿Qué señales? A ver, ¿qué señales indican la proximidad de la venida de Jesús? Guerras, ¿qué más? Rumores de guerras, falsos cristos, ¿qué más? Terremotos, hambres, pestilencias, inmoralidad. El amor se enfriará. ¿Qué más? Hijos contra padres, padres contra hijos. Miren, son importantes las señales porque Jesús las mencionó y el capítulo 24 de San Mateo es el capítulo conocido como el capítulo apocalíptico. Sin embargo, ante la pregunta precisa y concisa de los discípulos, Jesús le respondió de la siguiente manera, versículo 4: mirad
que nadie os engañe. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús, doctora Yureisi? Mirad que nadie os engañe. Yo quiero que ustedes piensen un momento. Los discípulos se reúnen al lado de Jesús y le hacen la pregunta específica: ¿cuándo? ¿Qué? ¿Cuándo y qué? ¿Cuándo será? ¿Qué señales habrá? Y Jesús les sale con la respuesta: ojo, miren, estén apercibidos, tengan cuidado, mucho cuidado, mirad que nadie los engañe. ¿Cómo le parece la respuesta de Jesús? ¿Qué querían los discípulos? ¿Qué querían los discípulos? Fechas y señales. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Mirad que nadie os engañe. Amigos, hermanos, lo que yo quiero es que ustedes, al igual como Jesús lo mencionó, y como le fue dicho a los discípulos, más que preocuparse por señales y por fechas, estén tan apercibidos, tan claros, tan transparentes, tan sabios y tan llenos del Espíritu Santo para que nadie ni nada los engañe. ¿Qué es lo que queremos, hermanos? Más que conocer de fechas. Hay personas que saben acerca de las 7 cabezas, de las 10 diademas, de los 7 sellos, de las 7 trompetas, que saben acerca de las fechas apocalípticas. Algunos le cambian las fechas. Y hay gente experta en el libro de Daniel, Daniel capítulo 2, capítulo 7, en Daniel capítulo 9 y en el capítulo 12. Pero saben, amigos, lo que Jesús dijo fue claro: que nadie los engañe, que nadie los engañe. Y para que nadie nos engañe, ¿qué creen que se necesita, queridos amigos? A ver, para que nadie nos engañe, ¿qué se necesita? Miren, hermanos, Jesús dijo, el libro Apocalipsis menciona que el diablo ha descendido sobre la tierra y menciona un ay cuando dice ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros sabiendo que tiene poco tiempo. Y luego menciona por allí en otra parte que dice para engañar ¿a quién? Al mundo entero. ¿Cuál es el trabajo del diablo? Engañar. Lean Isaías 62. Dice que la tierra estará llena de tinieblas y la oscuridad se apoderará de las naciones. Pero dice la palabra, mas sobre ti. Dile al hermano que está al lado, mas sobre ti ha venido la luz de Jehová. Dile al hermano, mas sobre ti ha venido la luz de Jehová. Y no solamente la luz de Jehová, sino la gloria de Jehová. El mundo, hermanos, va de mal en peor. El mundo no está evolucionando, el mundo está involucionando. Aunque el mundo y las naciones estén arropadas de oscuridad, dice la Biblia, mas sobre ti ha venido la luz de Jehová y la gloria de Jehová ha venido. ¿Cuántos dan honra y gloria a Dios porque Dios nos ha alumbrado con su luz y con su gloria? No somos nosotros los que alumbramos.
No tenemos luz propia. Somos como la luna que dependen del sol para recibir la energía del sol, para luego darla a la tierra. Nosotros somos como el satélite lunar. Tenemos que recibir la luz de Dios. Para no ser engañados, tenemos que conocer a Dios. Para no ser engañados, ¿qué tenemos que hacer? Conocer a Dios. Y conocer a Dios se logra a través de una experiencia de estudio de la Biblia, a través de la oración, a través de la confesión, a través del arrepentimiento, la conversión y a través de un testimonio personal a favor de otras personas. Conocer a Dios es la clave. ¿Hablas con Dios? ¿Dios te habla? En una reunión de ancianos, con los ancianos de esta iglesia, un anciano me preguntó: pastor, ¿y cómo es que Dios le habla? ¿Cómo es que Dios le habla? Y yo le respondí: el diablo está engañando. ¿Y a quién quiere engañar el diablo? ¿A quién quiere engañar el diablo? Díganlo, díganlo, a mí. ¿A quién quiere engañar el diablo? A mí. Yo quiero que vayamos a la Biblia y miremos un caso. Abran sus Biblias en el libro primero de Reyes, el capítulo 13. Primer libro de Reyes, capítulo 13. Y vamos a buscar de la palabra del Señor una situación que nos indica que incluso siendo de los más cercanos a Dios, podemos, si no tenemos espíritu de discernimiento y si no nos aferramos a la palabra de manera clara, podemos ser engañados. Primer libro de Reyes, capítulo 13. Abran sus Biblias allí y vamos a leer de la palabra del Señor. Dice la Biblia: mientras Jeroboam quemaba el incienso junto al altar, Jeroboam era rey de Israel, no el rey de Judá, sino el rey de Israel. Dice: un hombre de Dios vino de Judá a Betel, enviado por Jehová, y aquel clamó contra el altar por mandato de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. A la casa de David le nacerá un hijo llamado Josías. Miren, Dios conoce el futuro. El cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes, de los cuales, de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Ese mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. El altar se quebrará y la ceniza que está sobre él será derramada. Y cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del hombre de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Pero la mano que había extendido contra el hombre de Dios se le secó y no la pudo enderezar. Yo quiero recrear la escena. En un lugar por allí en Betel estaba un rey quien no había sido facultado por Dios para hacer lo que estaba haciendo. Y había llegado a la conclusión: ¿para qué ir a adorar allá en Jerusalén? Aquí podemos adorar también. El reino recién se había dividido. Y a Jeroboam se le dio por empezar a quemar incienso en el altar, pero no era sacerdote. Y estando cumpliendo con ese oficio no mandado ni autorizado para él, Dios le envió un profeta. Anduvo varios kilómetros, llegó hasta allí y se lo encontró allí.
y estaba oficiando. Y el profeta empezó a profetizar, porque el oficio del profeta es profetizar. Y el profeta dio la profecía que Dios le había anunciado a él contra el altar, habló acerca del nacimiento de Josías, que nació muchos años después. Pero estando dando la profecía, siempre hay gente que no le gusta que se le dé el mensaje como es. El rey se ofendió, se enfadó contra el profeta, y estando allí en ese ofrecimiento, entre comillas, a Dios, entonces al no gustar de la profecía dada, dijo a sus ayudantes: préndanlo, préndanlo, échenle mano. Y él mismo quiso echarle mano, pero cuando lo hizo, su mano, ¿qué pasó? Su brazo se le secó. Y cuando alguien enferma o tiene una situación de calamidad como esa, se preocupa. ¿Quién no se preocuparía de ustedes si de un momento a otro su mano, su brazo se le vuelve seco y queda solamente los huesos borrados con piel? ¿Quiénes no se preocuparían? ¿Les gustaría tener un brazo así? ¿Te gustaría tener un brazo así? ¿No? Qué feo, ¿verdad? Qué horrible. Qué angustia. El rey, al darse cuenta de la situación de que su brazo estaba seco, entonces ahora cambia de parecer, y miren lo que dice, miren lo que hace. Él quería prenderlo, quería echarle mano para matar al varón de Dios. Versículo 5: y el altar se rompió y se derramó la ceniza que había en él, conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por mandato de Jehová. Entonces el rey, dirigiéndose al hombre de Dios, le dijo: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. ¿Y quién no? ¿Quién no? Pero saben, algunos solamente piden oración en el momento de la prueba. Oren por mí, oren por mí en el momento de la prueba, en el momento de la aflicción, en el momento del apuro. Pero después, ¿qué pasa? Se olvidan de Dios. Y el rey no quería ir a su casa con ese brazo como estaba, tan feo. Él no quería que su esposa lo viera así, no quería que sus hijos lo vieran así, no quería que la gente lo viera así, porque era rey. Ore por mí. Y dice el versículo 6, la última parte: y el hombre de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Un hombre orando por su enemigo. ¿Un hombre qué? Orando por su enemigo. A veces nosotros oramos para que los enemigos se vayan del vecindario, ¿verdad? Del conjunto, que se vaya el vecino, que se muera el vecino. Pero hemos de orar: Señor, por favor, entrego en tus manos a mi vecino, ayúdalo para que él cambie, ayúdame para que yo sea un agente restaurador de él, un apoyo. Quizá muchos de esos van a cambiar, pero algunos son obstinados y no cambian, y ya Dios se encargará de ellos. Pero miren que este varón de Dios, ante el pedido del enemigo, que segundos antes había extendido su mano para prenderlo y para matarlo, ahora cuando le pide por favor que ore por mí para que mi mano sea restaurada y quede como antes, el varón de Dios oró. El varón de Dios oró. ¿Y qué pasó con el brazo del rey? Y dice: quedó como era antes. Y el rey dijo al hombre de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el hombre de Dios respondió al rey:
Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por mandato de Jehová, que me ha dicho: no comas pan, no bebas agua, ni regreses por el mismo camino. ¿Cuál era el mandato de Dios al varón de Dios? ¿Cuál fue el mandato específico? No comas pan, no bebas agua, no regreses. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué mandó Dios a hacer a este varón? ¿A qué lo mandó a hacer? Lo mandó a ayunar. ¿A qué lo mandó? A ayunar. ¿Quién lo mandó? Dios. No comas pan, no bebas agua y no regreses por el mismo ¿qué? Camino. ¿Cómo le parece eso, hermano Donaldo? ¿Cómo le parece? Que Dios le diga a uno: no comas pan, no bebas agua, no regreses por el mismo camino. ¿Cuánto tiempo se demoró el hombre en llegar hasta Betel? ¿Y cuánto tiempo se iba a demorar para volver a su casa? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos de manera clara es que Dios le dijo de manera contundente, específica: no comas pan, no bebas agua, no regreses por el mismo camino. ¿Lo tenía claro el profeta? ¿Sí lo tenía claro? Sí lo tenía claro. Ante el ofrecimiento del rey, imagínense, ¿a quién no le gustaría ir a la casa de un rey? ¿A cuánto le gustaría ir a la casa de los reyes? A ver. Siempre hay varios. ¿A cuánto le gustaría ir a la casa de Nariño y comer con el presidente Duque pronto un día? Sí, puede. Y más si le dijera: oiga, te voy a nombrar gobernador de Santander. Ven a Palacio, porque te voy a nombrar gobernador. Voy a hacer todo lo posible porque el gobernador salió y entonces tengo la facultad, aprovechando la coyuntura, para nombrarte. Pero tienes que trabajar los sábados también. No sigas yendo a la iglesia Redención, por favor. ¿Cuántos irían? ¿Iría Elmer? Gobernador. Por un año. Después volvería a la iglesia. Un hermano un día trabajaba en Ecopetrol, el hermano me dijo: pastor, vengo a pedirle permiso para algo. Le dije: ¿para qué, hermano? Dijo: para que me autorice trabajar 3 meses los sábados. ¿Y cómo así, hermano? ¿Acaso crees que yo soy Dios? No, pastor, lo que pasa es que, como usted sabe, yo soy diácono y entonces pues voy a trabajar el sábado en la compañía y necesito que me autorice que esos 3 meses pues yo trabaje y luego siga normal en la iglesia. Le dije: no, hermano, no puedo hacer eso. Y el hermano se fue a trabajar los sábados. La iglesia lo disciplinó. La iglesia lo disciplinó. El hermano lloró. Pero un día fue a mi casa y me dijo: pastor, aprendí la lección. No tanto por la disciplina, sino por lo que Dios le enseñaba cada sábado cuando él estaba trabajando en la empresa. El Espíritu Santo venía a él y lo tomaba y: Señor mío, ¿yo qué estoy haciendo? Vendí mi primogenitura por un plato de lentejas. Pero este varón de Dios, el profeta que aquí estamos mencionando, le dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua. ¿No le parece a usted esto como raro? A todos nosotros nos gustan que nos den regalos, y este hombre tuvo la oportunidad de recibir un gran regalo, el más grande regalo de su vida. Haber ido luego, cierto, donde su familia y haber llevado la fotografía con el celular. Miren, aquí estoy yo con el rey de Israel, mírenme.
No es otro, soy yo. Nada más estoy diciendo que había celular, pero ya ustedes saben que no. Pero había alguna manera de fanfarronear en ese tiempo también. Pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por el mandato de quién? De Dios. ¿Qué había dicho Dios? No pan, no agua, no regrese por el mismo camino. Pero miren, hermanos, vamos a mirar el desenlace. Regresó, dice el versículo 10, pues por otro camino. ¿Estaba haciendo bien o estaba haciendo mal? Estaba haciendo bien. Y no volvió por el camino por donde había ido a Betel. Vivía entonces en Betel un viejo profeta. Vino su hijo y le contó todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel. Y le contaron también a su padre las palabras que había dicho el rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había regresado el hombre de Dios que había venido de Judá. Y él les dijo: ensilladme un asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó y se fue tras el hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de un árbol, debajo de una encina. Y le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y él dijo: yo soy. Pensando un poco, unos muchachos llegaron a la casa y estaban felices y contando. Imagínense lo que pasó en el templo y el altar se rompió. Y en eso el viejo profeta dijo: ¿qué fue lo que pasó? Y empezaron a contarle detalle por detalle. Imagínense que el rey quiso prenderlo y la mano se le secó. Y luego ese hombre oró y la mano se le restauró. Y el viejo decía: oh, ese hombre, ¿quién será? ¿Por dónde se fue? Y los muchachos le dijeron: papá, se fue por ese camino. Y él les dijo: rápidamente, póngame la silla a un asno. Y le pusieron la silla al asno y él monta el asno y salió corriendo por esos caminos. Y por allí en un lugar alcanzó al hombre, quien estaba ¿cómo estaba? Estaba sentado, tal vez recostado, debajo de una gran encina. El viejo le preguntó: ¿eres tú el profeta que vino de Judá? Y él, ¿qué dijo? Sí, yo soy. Y entonces miren lo que ocurrió, Ven conmigo a casa, le dijo, y come algo. Pero el profeta le respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por mandato de quién, díganlo, por mandato de quién, de Dios, me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. Vuelvo y pregunto: ¿lo tenía claro el varón de Dios? ¿Tenía claro el mensaje de Dios? Versículo 16. Versículo 18. Pero el otro le dijo mintiéndole: yo también soy profeta como tú. ¿Era profeta o no era profeta? A ver, ¿si era profeta o no era profeta el viejo? ¿Cuántos creen que no? Levanten la mano los que creen que no. Arriba, ¿era profeta o no era profeta? ¿Cuántos creen que sí era profeta? Y entonces los demás que no saben o no responden. ¿Sí era profeta? ¿Sí era profeta? Acuérdense que había un viejo profeta, ya lo leímos, que había un viejo profeta y sus hijos llegaron para decirle: miren, esto pasó.
era un profeta ya veterano, era un profeta veterano. ¿Por qué entonces dice que este le dijo algo mintiéndole? ¿En qué le mintió? ¿En que era profeta o en qué le mintió? Vamos a descubrirlo, estamos estudiando la Biblia. Dice, el otro le dijo mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por mandato de Jehová diciéndome: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. ¿Le había hablado un ángel al profeta viejo? No. Nadie le había hablado, solo los hijos. Entonces le dijo: miren, yo también soy profeta como tú. Y hace unos momentos un ángel se me apareció y me dijo que lo buscara y lo hiciera venir a mi casa para que coma. Sabe, mucho pan, tengo comida. ¿Le gustan las legumbres? Sí. Muchas legumbres tengo para darle. Ven y come pan conmigo y beba agua. Tengo vino también, hombre. Uy, vino. Vamos. ¿Vinito no? ¿Vinito no? No, vinito no le pongo. Bueno. Tengo mucho para darle de comer. El hombre fue. Gracias. A ver, yo quiero que ustedes estén reflexionando. ¿Qué había dicho Dios? No vuelvas por el mismo camino. No comas, no bebas. ¿Qué le dijo el viejo profeta? Se me apareció un ángel y él me dijo que lo hiciera volver. Ante eso, ¿qué hizo el joven profeta? ¿Qué hizo? ¿A quién le creyó? ¿A quién le obedeció? Díganme ustedes, ¿a quién le creyó? ¿Le creyó al profeta viejo? ¿Y le obedeció a quién? Al profeta viejo. ¿Por qué, doctor Nelson Iván, este hombre que era profeta de Dios, de un momento a otro cambió de parecer? ¿Por qué cambió de parecer de un momento a otro? Si momentos anteriores le había dicho al rey: no iré contigo, no comeré pan, no beberé agua, aunque me dieras la mitad de tus bienes, de tu casa, no iría contigo. Es decir, el profeta estaba claro. ¿Y por qué minutos después hace todo lo contrario? El engaño, sí, así es, mi doctor, el engaño. ¿Estamos entendiendo el tema, hermanos? ¿Estamos captando el mensaje que quiero dejarle a ustedes? Cuando Jesús dijo: mirad que nadie os engañe, eso fue lo que Jesús quiso decir: mirad que nadie os engañe. El rey no pudo convencer al profeta, pero ¿quién lo convenció? ¿Quién lo convenció? A ver, ¿quién lo convenció? Otro profeta. Otro profeta. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos ser presa fácil del engaño de personas conocidas, de amigos de la iglesia, de pastores de la iglesia, de hermanos de la iglesia, que le digan: hermana, mira, pues usted sabe que yo soy adventista toda una vida, pero hermana, ven, pero hermana, ya no hay que guardar el sábado. Es el martes, el día de descanso. Es el martes. Y usted dice: pero es el pastor. Es el pastor. ¿Qué puede decir la hermana? ¿Verdad? Es el martes. Porque el pastor me lo dijo. ¿Cómo le parece? Gracias, hermana. Pregunto: ¿se dejarían engañar ustedes de un católico que venga aquí o por allí a repartirle literatura y dijeran: la Salvadora tiene nombre y se llama María?
¿Serían fácil ustedes presas de esa clase de engaño? La salvadora tiene nombre y se llama María, ¿no? De un testigo de Jehová que aparezca de pronto y diga: miren, Jesús no es eterno porque Él fue creado por el Padre. ¿Qué dirían ustedes? Que de pronto apareciera un hermano pentecostal en su casa y dijera: mire, hermano adventista, realmente no existe el Padre ni el Espíritu Santo, el único que existe es ¿quién? Jesús. ¿Se dejaría engañar? Que apareciera, un musulmán y dijera: hermano, tenemos muchas cosas en común, somos vegetarianos y todo, tenemos cosas en común. El único asunto es que el día de descanso es el viernes. ¿Se dejaría engañar? Miren, hermanos, lo que quiero hacer con esto, lo que estoy queriendo hacer con esto es que los adventistas fácilmente son engañados por otros adventistas. ¿Qué dije? ¿Y por qué son engañados los adventistas? ¿Por qué son engañados? ¿Por qué? No miran, porque los adventistas, algunos, se han acostumbrado a vivir sin mirar a quien deben mirar. Cuando la Biblia dice: mirad a mí y sed salvos. ¿A quién debemos mirar? ¿Qué dice el profeta Isaías? Cuando allí se menciona en Isaías: miradme a mí y sed salvos. ¿A quién debemos mirar? A Dios. No al hombre, Brenda, no al hombre, no. Miradme a mí y sed salvos. Voy concluyendo con esto. Moisés, gran líder, no ha habido otro como él, aparte de Jesús. Yo lo admiro a Moisés, sus obras, su liderazgo. Un día apareció un hombre llamado Coré. Eran conocidos, familiares tal vez. Y junto con Coré estaban Datán y Abirán. Y Coré enfrentó a Moisés y le dijo: ¿acaso es que Dios solamente habla por ti? Le dijo así en tono fuerte. Y Datán, ¿sabe qué hizo? Y Abirán y Coré fueron y hablaron con 250 príncipes. ¿250 qué? Ojo, hermanos ancianos de la iglesia, ojo. Hermano Jairo, hay que tener mucho cuidado, porque a veces los que son engañados son los líderes. Resulta que Coré fue y habló con 250 príncipes y los convenció. Y ustedes leen Números capítulo 16 y van a encontrar que después del diálogo que sostuvieron con Moisés y en la etapa de preparación para luego saber quién estaba con Dios y quién no, y a quién Dios respaldaba y a quién no, esa noche, esa tarde, no sé si pasó un día, una noche entera, en fin, lo cierto es que Coré, yo no sé cómo lo hizo, pero Coré tenía influencia, fue y habló con la gente común, y los convenció. Y al otro día, la gente estaba con Coré. Y cuando Dios se manifestó, le dijo a Moisés y a Aarón: apártense de ellos porque los voy a destruir. Y Moisés dijo: no, Señor, ¿acaso no son unos pocos los que han pecado? Los demás han sido engañados. Lean la historia, Número 16. Luego, hermanos, sacaron los incensarios, se pusieron delante del Señor, el Señor se manifestó y Moisés dijo algo así: Dios va a mostrar
quiénes son los suyos y quiénes no son los suyos. Si ellos, Coré, Datán y Abirán y los 250 mueren como los demás mueren, es decir, de muerte natural, Dios no me ha hablado. Pero si mueren de una manera diferente, sepa, pueblo, que Dios me está hablando. Y Moisés pronunció esas palabras, y vaya situación que Moisés no imaginaba. Cuando la tierra empezó a abrirse y se fue tragando uno a uno de los 250, incluyendo a Coré, a su esposa, a sus hijos, los grandes y los pequeños. Mirad que nadie os engañe. Jesús dijo, San Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús dijo, San Juan 17:17, santifícalos en la verdad. Tu palabra, ¿qué hermanos es? ¿Qué es? La verdad. Que el estudio de la Biblia, la oración, el ayuno y el clamor por el Espíritu Santo te acompañen hoy, mañana y siempre. No queremos 50 días, queremos toda una vida llena del Espíritu de Dios. ¿Cuántos de los aquí presentes desean poner en práctica este plan que luego se va a continuar y a perpetuar, llamémosle así, en su vida hasta cuando Cristo vuelva, de tal manera que seamos hallados entre los justos y los que heredan el reino de Dios? Poniéndose de pie, ¿cuántos declaran: yo y mi casa serviremos a Jehová? Acuérdense, no sabemos mucho, ni tampoco conocemos mucho a Dios. Sabemos poco y poco conocemos a Dios. Por lo tanto, hay mucho que podemos hacer. Conocer más al Señor, aprender más de Él, Kelly, para que Dios nos llame con nombre. Y en el día postrero, hermano César, podamos decir: heme aquí, aquí estoy, llévame contigo. Que las palabras del himno que vamos a cantar sean una realidad en su vida. Oren por este servidor. Oren por ustedes y oren por otras personas. No hagan esto solamente por ustedes, no tendría razón. Háganlo por otros, para que también sean salvos. Que Dios los bendiga.